what happens in your brain when you listen to these words. ¿Y cuando escuchas esto? ¿Y cuando ves esto? Did you know that every time musicians pick up their instruments, there are fireworks going off all over their brain? On the outside, they may look calm and focused, reading the music and making the precise and practiced movements required. But inside their brains, there's a party going on. How do we know this? Well, in the last few decades, neuroscientists have made enormous breakthroughs in understanding how our brains work by monitoring them in real time with instruments like fMRI and PET scanners. When people are hooked up to these machines, tasks such as reading or doing math problems each have corresponding areas of the brain where activity can be observed. But when researchers got the participants to listen to music, they saw fireworks. Multiple areas of their brains were lighting up at once as they processed the sound, took it apart to understand elements like melody and rhythm, and then put it all back together into unified musical experience. And our brains do all this work in the split second between when we first hear the music and when our foot starts to tap along. But when scientists turn from observing the brains of music listeners to those of musicians, the little backyard fireworks became a jubilee. It turns out that while listening to music engages the brain in some pretty interesting activities, playing music is the brain's equivalent of a full-body workout. The neuroscientists saw multiple areas of the brain light up, simultaneously processing different information in intricate, interrelated, and astonishingly fast sequences. But what is it about making music that sets the brain alight? The research is still fairly new, but neuroscientists have a pretty good idea. Playing a musical instrument engages practically every area of the brain at once, especially the visual, auditory, and motor cortices. And as with any other workout, disciplined, structured practice in playing music strengthens those brain functions, allowing us to apply that strength to other activities. The most obvious difference between listening to music and playing it is that the latter requires fine motor skills, which are controlled in both hemispheres of the brain. It also combines the linguistic and mathematical precision in which the left hemisphere is more involved with the novel and creative content that the right excels in. For these reasons, playing music has been found to increase the volume and activity in the brain's corpus callosum, the bridge between the two hemispheres, allowing messages to get across the brain faster and through more diverse routes. This may allow musicians to solve problems more effectively and creatively in both academic and social settings. Because making music also involves crafting and understanding its emotional content and message, musicians often have higher levels of executive function, a category of interlinked tasks that includes planning, strategizing, and attention to detail, and requires simultaneous analysis of both cognitive and emotional aspects. This ability also has an impact on how our memory systems work. And indeed, musicians exhibit enhanced memory functions, creating, storing, and retrieving memories more quickly and efficiently. Studies have found that musicians appear to use their highly connected brains to give each memory multiple tags, such as a conceptual tag, an emotional tag, an audio tag, and a contextual tag, like a good internet search engine. This recent research about the mental benefits of playing music has advanced our understanding of mental function, revealing the inner rhythms and complex interplay that make up the amazing orchestra of our brain. Neurociencia y conducta 2. Comunicación. La comunicación es una parte esencial de los animales. Esta tiene un gran papel en la supervivencia, ya sea para conseguir alimento o para que se dé la reproducción. Existen diferencias de complejidad entre las diferentes especies, pero el ser humano posee una riqueza abrumadora. Podemos transmitir una gran cantidad de mensajes, ya tengan un contenido abstracto o no, del pasado, presente y futuro. Pero, ¿cómo funciona nuestro cerebro?
Al hablar de la comunicación humana, es inevitable pensar en el lenguaje hablado, pues es la forma más común y representativa, pero no la única. Diferentes investigadores se han planteado cómo funciona el lenguaje a nivel cerebral, y dado que nuestro lenguaje no es solo hablado, surgen preguntas como ¿qué sucede cuando hablamos de lenguaje exclusivamente gestual? Estudios como el de McSweeney y colaboradores, en 2008, han abordado este tema y observado que las zonas que se activan en el lenguaje hablado y en el gestual son las mismas. En esta misma línea, Levanen y colaboradores pudieron observar cómo el giro frontal interior en su parte media y el surco y giro temporal superiores en su parte posterior, zonas correspondientes al área de Broca y de Wernicke, y relacionadas con el lenguaje hablado, se activaban tanto en personas que no conocían el lenguaje de signos como aquellas que lo conocían al ser expuestas a él, por lo que el lenguaje gestual está muy ligado a nivel cerebral con el hablado, independientemente de si comprendemos el lenguaje. Posteriormente profundizaremos en estas áreas, vitales para el desarrollo de nuestro lenguaje, pero no podemos pasar por alto un aspecto de mucho interés. ¿Cuál es el origen de nuestro lenguaje? Para poder abordarlo, diferentes primates nos proporcionan una gran información, pues al proceder de un antepasado común podemos profundizar en ello. Es importante destacar que aunque no poseen la misma flexibilidad que los humanos, los primates realizan vocalizaciones con un gran papel en su comunicación y una complejidad nada despreciable. El ser humano no es el único primate con un área destinada principalmente a vocalizaciones. El primate más estudiado para abordar el lenguaje gestual es el macaco rhesus, que posee un área denominada F5 que actuaría de forma homóloga al giro frontal interior medial. Esto parece indicar que este giro, relacionado con el lenguaje hablado en los humanos, podría haberse desarrollado a partir de un área similar al F5. Además, los bebés humanos adquieren lenguaje de signos con anterioridad al hablado, y se ha podido observar cómo el lenguaje gestual y el auditivo se complementan, beneficiando el desarrollo del lenguaje en edades tempranas. Experimentos como el de Dick y Coles, en el que se comunicó un mismo mensaje a diferentes sujetos variando el acompañamiento de gestos o no con el mensaje auditivo, así como la correspondencia semántica de los gestos con el mensaje, prueban cómo los gestos producen una mayor activación cerebral, y aquellos congruentes semánticamente son especialmente efectivos en el giro frontal interior medial. Para que se pueda dar la comunicación hay dos requisitos fundamentales: comprender y producir el lenguaje en el que nos estamos comunicando, ya sea de signos o hablado. Para estudiar en qué partes del cerebro ocurre cada proceso, se ha propuesto que cada hemisferio del cerebro tiene funciones independientes, esto es, el hemisferio izquierdo se encargaría de las funciones más técnicas como el habla, la escritura, la numeración, las matemáticas o la lógica, mientras que el hemisferio derecho se encarga de la parte más emocional, la creatividad, la música o los sentimientos. Sin embargo, numerosos datos sugieren que esta división de las funciones no es total, ya que en emoción intervienen ambos hemisferios, se trate de algo negativo o positivo. Y algo parecido ocurre cuando se trata de cuestiones más técnicas del cerebro. Otros datos sugieren que podría haber cierta simetría gestual. Esto es que parece ser que otros primates como los chimpancés o los babuinos tienen preferencia en usar la mano derecha sobre la izquierda en los gestos comunicativos, que es la manera en que ellos más se comunican. Esto parece concordar con los resultados de los estudios neuroanatómicos en los que se observa cierta simetría en cuanto al volumen y densidad neural en áreas equivalentes a Wernicke y Broca. Los niños pequeños también parecen preferir la mano derecha sobre la izquierda, independientemente de si son zurdos o diestros, para señalar objetos. Ahora bien, ¿qué es el área de Broca y el área de Wernicke? Hi guys, how are you? Tan 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 tan. 20? Okay, today I'm very happy because I'm going to my favorite restaurant. What is your favorite dish? Tan 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 tan. Today? Okay, keep calm. We'll start with a simple task. What is this?
tan, tan, tan. The doctor? Okay, I'll come in a minute. Pues bien, como hemos podido comprobar, la señora Tan Tan era incapaz de producir algún que otro sonido que no fuera tan, 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 tan. Mientras el señor Wernicke era incapaz de decir nada coherente con lo que yo le estaba preguntando. Esto es porque la señora Tan Tan tiene lesionada el área de Broca, que es la encargada de convertir los mensajes cerebrales en habla para que puedan ser comunicados. Mientras el señor Wernicke tiene lesionada el área de Wernicke, que es la encargada de la comprensión del lenguaje y de su correcta expresión, ya que, como hemos podido comprobar, el señor Wernicke no se expresaba bien. Comprensión. El procesamiento del lenguaje es un lenguaje no unitario, que incluye sus procesos y áreas cerebrales. Puede organizarse en la actividad asociada al procesamiento sintáctico y el procesamiento semántico. Ambos cuentan con un paso previo que vamos a proceder a explicar: el procesamiento perceptivo, que clasifica la estimulación como lingüística o no lingüística. Procesamiento perceptivo. La presentación de un estímulo lingüístico por vía visual o auditiva produce respuestas cerebrales en las cortezas visuales y auditivas primarias similares a las que provoca la presentación de cualquier otro estímulo. En el inicio de la vía visual ventral se produce en un primer momento el procesamiento puramente perceptivo de la información lingüística. Posteriormente, los Pratt revelan que el componente P150 muestra una amplitud mayor ante estímulos de apariencia lingüística, que parece que está originado en la corteza occipitotemporal, en la cual se localiza un área llamada área de la forma visual de las palabras, que reacciona a estímulos con forma de palabras. Además, la categorización perceptual de la visión está basada en la experiencia a largo plazo, que comienza por 125 milisegundos. El P150 varía con la experiencia de la gente que han de discriminar entre las categorías de los objetos visuales, como palabras, y el P150 es un reflejo del cuero cabelludo. Con respecto a la vía auditiva, la corteza auditiva primaria activa respuestas similares a estímulos auditivos que se relacionan con el habla, y en el área de la voz, zona media del giro temporal superior, solo se diferencia la voz humana de otros estímulos auditivos, pero sin distinguir, como palabras de pseudopalabras o de palabras extranjeras que no entendemos. La actividad en este punto es bilateral, pero aún no se ha extraído el significado de las palabras. La actividad de las estructuras activadas, giro temporal posterior semántico y área de la forma visual de las palabras, se asocian al procesamiento fonológico, auditivo y ortográfico, visual, del estímulo lingüístico hablado y escrito, pero no a la recuperación del significado de las palabras. Procesamiento léxico y semántico. El siguiente paso, una vez que se ha discriminado el estímulo lingüístico, es la interpretación del mismo. El procesamiento semántico es el componente central del lenguaje, puesto que es necesario para la comprensión y comunicación de significados. En dicho procesamiento interviene el lexicón, una estructura un tanto controvertida a la que todavía no se le ha asignado una localización concreta en el cerebro. El lexicón sería la base cerebral que nos permitiría recuperar el significado del estímulo que acabamos de percibir. Debe encontrarse en un área multimodal, ya que tiene que activarse para procesar palabras escritas y oídas. En todo este proceso tiene un peso importante la memoria semántica, es decir, el conocimiento del mundo que poseemos. Este conocimiento no está vinculado al momento específico en el que se adquirió, y por ello es independiente del contexto. La hipótesis sensoriomotora postula que la memoria semántica se distribuye en forma de representaciones específicas para cada modalidad de entrada. Cuando procesamos, por ejemplo, una palabra como puede ser caballo, en nuestro cerebro no se activa una única área, lo que nos permitiría encontrar fácilmente el lexicón, sino que se activan numerosas áreas encargadas cada una de procesar un atributo concreto. El reto es encontrar aquella que procesa el atributo lexema y que correspondería al lexicón. Numerosos estudios proponen como sede del lexicón al giro temporal medio posterior y zonas adyacentes del surco temporal inferior y del giro temporal inferior. El giro temporal medio posterior cumple el requisito de multimodalidad y además parece constituir el principal foco de N400, un componente asociado al acceso al léxico.
La respuesta N400 se inicia entre los 200 y los 300 milisegundos después de haber sido presentada la palabra, ya sea visual o auditivamente, y alcanza su máxima amplitud a los 400 milisegundos. Este componente aparece con independencia de la modalidad sensorial en la estimulación. El efecto del N400 refleja procesos que tienen en cuenta el contexto semántico. Concretamente parece reflejar procesos relacionados con el acceso al léxico más que procesos de integración de la palabra recién percibida en el contexto. Se ha comprobado que la amplitud de este componente es mucho mayor ante palabras incongruentes e incongruencias que afectan a estímulos no lingüísticos. Además, se hace necesaria la existencia de un organizador encargado de regular la activación de las áreas dedicadas a procesar los diferentes atributos, evitando que se mezclen con atributos pertenecientes a otros conceptos. Es decir, este organizador permitiría acceder al significado, condición necesaria para poder integrar y entender información tanto durante el procesamiento como durante la transmisión. Dos áreas integradoras han sido muy estudiadas en este ámbito, el giro angular y el polo temporal. Hay investigaciones que confirman que ambas zonas están involucradas en la integración de información entrante. El giro angular o unión temporoparietal es un área multimodal, situado entre la corteza parietal, a la que pertenece anatómicamente, la occipital y la temporal. Esta posición privilegiada le permite integrar información visual, auditiva, espacial y somatosensorial. Se ha comprobado que la actividad de este área aumenta en respuesta a palabras con o sin significado y ante frases semánticamente congruentes. Igualmente, este área también aumenta su actividad en respuesta a estímulos en los que se presenta una palabra o una imagen y un sonido ambiental relacionado, lo que corroboraría su papel como integrador semántico de información. Además, algunos estudios han mostrado cómo lesiones en esta zona pueden estar asociadas a una amplia variedad de déficits cognitivos como anomia, afasia transcortical sensorial o trastorno del esquema corporal. Por lo tanto, este área parece estar involucrado en el procesamiento semántico. Concretamente, parece intervenir en la comprensión lectora, la elaboración del discurso y la resolución de problemas que estas áreas puedan generar. Por otro lado, encontramos el polo temporal, que se ha estudiado como posible coordinador en el acceso a los conceptos. Esta afirmación se basa en el estudio de pacientes con lesiones en este área que sufren anomia, es decir, pacientes que muestran déficits en las tareas de recuperación del nombre de personas, animales u objetos y en la comprensión de palabras simples. Además, se ha podido estudiar cómo los pacientes con afasia tienen mayores dificultades para resolver tareas que requieren el acceso al léxico. Diversos estudios han corroborado el papel de esta región como zona de almacenamiento léxico, a pesar de que no se conozcan todavía cuáles son los aspectos almacenados. A pesar de las discrepancias acerca de otras funciones, existe suficiente consenso para afirmar que esta estructura resulta fundamental en el proceso semántico de orden superior, ya que se ha comprobado que se activa en respuesta a frases más que a secuencias de palabras desconectadas semánticamente. No solo se activan áreas posteriores, temporales y parietales, existe también cierta activación frontal, donde podemos observar cierto dominio del hemisferio izquierdo. Esta activación se concentra en el giro frontal inferior. En la parte anterior se controla la recuperación de conceptos. Este control se realiza de manera arriba-abajo, es decir, los procesos superiores influyen sobre los inferiores, facilitándoles la tarea. En zonas medias, o área de Broca, y posteriores, o parte opecular, se observan activaciones relacionadas con la planificación articulatoria y la propia articulación. Esto significa que cuando escuchamos o leemos una palabra, nuestro cerebro reproduce en cierta medida la planificación de movimientos que realizamos cuando pronunciamos esa palabra. Por lo tanto, y como hemos aprendido a lo largo de este vídeo, la capacidad que tenemos los humanos para comunicarnos, procesar y entender los mensajes se debe a la actividad de numerosas áreas corticales a lo largo de todo el cerebro humano.